El siguiente tema va a ser la parte de lo que son los signos vitales. Aquí la parte de los signos vitales lo vamos a poder tomar tanto la parte médica, o sea, la parte de los médicos, la parte de los quirofísicos, la parte de enfermería. Aquí en signos vitales es de suma importancia porque así nosotros podemos dar lo que es un tratamiento adecuado para nuestro paciente. De signos vitales vamos a tener lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, lo que es la presión arterial, la temperatura, la oxigenación y en algunas ocasiones se llega a sacar lo que es el índice de masa corporal para poder determinar si el paciente está en un normopeso o si se encuentra en obesidad o en bajo peso. Les puse aquí la fórmula, o les coloqué lo que es la fórmula del índice de masa corporal. Para poder determinarlo va a ser el peso del paciente sobre lo que es la estatura en lo que es propiamente al cuadrado. El índice de masa corporal, lo normal, tiene que ir de 18.5 hasta 24.9. Si un paciente presenta un índice de masa corporal menor a 18.5, o sea 18.4, quiere decir que tiene bajo peso y que eso aumenta el grado de desnutrición. El índice de masa corporal arriba de lo que es 25 hasta 29.9 significa que nuestro paciente se encuentra en sobrepeso, pero a partir de lo que es un índice de masa corporal arriba de 30 hasta 34.9 ya se cataloga como obesidad, pero obesidad grado 1. De 35 a 39.9 es obesidad grado 2, de 40 a 49.9 es obesidad grado 3, o en alguna literatura ya lo manejan como obesidad mórbida. Y arriba de 50 ya es obesidad grado 4. Vamos a iniciar con la parte de lo que es temperatura. Recuerden que para la parte de lo que son signos vitales, aquí nuestro paciente tenemos que iniciar nosotros de manera cefalocaudal. De igual forma, al igual que la exploración. Entonces vamos a iniciar con algo primordial que va a ser la temperatura. Primero tenemos que descartar si nuestro paciente tiene algún tipo de fiebre, si está hipertérmico o si está hipotérmico o está en normotermia. Para la parte de temperatura podemos utilizar lo que es un termómetro digital o un termómetro digital de tipo infrarrojo o un termómetro de mercurio. Normalmente este termómetro de mercurio ya no se utiliza porque el mercurio ha condicionado toxicidad en los pacientes una vez que se rompe. Entonces se elimina o varias normas oficiales mexicanas determinan que este termómetro de mercurio sea, digamos que el último instrumento que podemos llegar a utilizar. De preferencia que sea lo que es el termómetro digital o termómetro digital infrarrojo en pacientes pediátricos. La temperatura va a ir de acuerdo a la edad de nuestro paciente y también en donde nosotros lo podemos determinar la temperatura. Puede ser a nivel oral, a nivel axilar, a nivel rectal o también puede ser a nivel propiamente en la frente, o sea, temporal o a nivel de la región frontal. En la región frontal, de acuerdo, puede ser por lo que es el termómetro de tipo infrarrojo. Normalmente el que se recomienda en cualquier tipo de paciente es que se utilice el oral o de preferencia para nosotros, para la parte médica o para el área de salud, la parte quirofísica, se utiliza el a nivel axilar. La temperatura normal de un paciente adulto tiene que ir de 36 hasta 36.9. Esa es la temperatura normal. Un paciente que llegue a presentar una temperatura de 37 a 37.9 significa que tiene febrícula, no tiene fiebre, apenas está en esa transición entre llegar a fiebre o que se le llega a normalizar su temperatura. Hay muchos factores que pueden condicionar febrícula en un paciente. ¿Cuáles pueden ser? Que el paciente esté agitado, que el paciente de cierta forma haya corrido un tramo mayor a 5 kilómetros, o que de cierta forma el paciente está en cuestión de estrés. Pero también hay ciertas patologías o ciertas enfermedades que pueden condicionar que nuestro paciente llegue a presentar febrícula. Y fiebre se considera una temperatura mayor a 38 grados. Puede ir de 38 hasta 40 grados y arriba de lo que es propiamente 40 grados se le conoce como hiperpirexia. Hiperpirexia significa aquellos pacientes que pueden llegar a convulsionar por problemas de temperatura. Propiamente una temperatura o hipotermia se considera una temperatura por debajo de lo que son 36 grados. Ese es en un paciente
adolescente joven o en un paciente adulto. En un paciente de mayor de 60 años, un paciente de tercera edad, es decir, anciano, se le considera una temperatura normal a partir de lo que es 36.5 hasta 37. Si tiene una temperatura por debajo de 36.5 y es un paciente que probablemente esté sufriendo hipotermia. Si es un paciente igual que está condicionando entre 37 a 37.9, quiere decir que sí tiene febrícula, pero las primeras causas de estos pacientes de tercera edad son enfermedades infecciosas o problemas o patologías infecciosas. Igual arriba de 38 y es una temperatura que se le considera como fiebre. Recuerden, es de suma importancia que todo paciente que ustedes valoren o que estén pues en la parte de la consulta o en esta parte de lo que es la exploración, siempre es de suma importancia determinar la temperatura, pero a nivel axilar. Ahora, para la parte de lo que es la auscultación o la parte de lo que es la frecuencia cardíaca, de la frecuencia cardíaca nos vamos a basar de acuerdo a 4 focos cardíacos. Se le conocen así. El foco aórtico, que se localiza en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Ese va a ser lo que es el foco aórtico. Nosotros tenemos que palpar lo que es propiamente lo que son los espacios intercostales, y cuando nosotros localicemos o detectemos lo que es en el segundo espacio intercostal, tenemos que colocar ahí nuestro estetoscopio. Entonces recuerden, foco aórtico se va a localizar en el segundo espacio intercostal, línea para significa al lado del esternón, línea paraesternal derecha. El foco pulmonar es igual en el segundo espacio intercostal, pero va a ser línea paraesternal izquierda. El foco mitral se va a encontrar a nivel de lo que es el quinto espacio intercostal, pero ahora va a ser en la línea medio clavicular. Vamos a tener como punto medio o como punto de referencia lo que es la clavícula. Se va a dividir en 2 esta clavícula y ahora sí vamos a localizar lo que es el quinto espacio intercostal, y ahí es donde se tiene que colocar nuestro estetoscopio para poder localizar lo que es el foco mitral. Y el foco tricúspide o tricuspidio se va a localizar en lo que es el ápex o apéndice o proceso estiloides. Se tiene que colocar en ese proceso, El último foco va a ser el foco tricúspide. Ese foco tricúspide o tricuspidio se va a localizar a nivel de lo que es el proceso o lo que es el apéndice sifoides, que de igual forma se va a encontrar en lo que es la línea paraesternal izquierda sobre ese proceso. Estos 4 focos cardíacos es de suma importancia para poder determinar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, ¿vale? Estos focos cardíacos normalmente, si nosotros nos basamos en lo que es la anatomía del corazón, está localizado a nivel de lo que son, o nos va a dar una referencia de lo que son las válvulas cardíacas. Válvula aórtica, que es el foco aórtico, válvula pulmonar, que es el foco pulmonar, la válvula mitral, que se encuentra a nivel de lo que es el lado izquierdo, pero a nivel de lo que es la línea medio clavicular, que es igual a lo que es la válvula mitral o foco mitral, y lo que es el foco tricúspide o la válvula tricuspidia. La frecuencia cardíaca o los parámetros de la frecuencia cardíaca van a ser, en un adulto, tienen que ser de 60 hasta 100 latidos por minuto. Entre más pequeño sea nuestro paciente, mayor va a ser su frecuencia cardíaca, pero eso es normal, eso es de manera fisiológica. En un adolescente, de igual forma, su frecuencia cardíaca va a ser entre 60 hasta 100 latidos por minuto. Si tiene mayor a 100 latidos nuestro paciente, quiere decir que está presentando taquicardia. Si nuestro paciente tiene menor a 60 latidos, se dice que está presentando bradicardia. Normalmente los pacientes que llegan a presentar bradicardias fisiológicas son deportistas de alto rendimiento o aquellos pacientes que realmente realizan actividades o ejercicio, más bien ejercicio mayor a 1 hora de 5 hasta 6 días por semana. Nos vamos a la otra parte, que es la cuestión de lo que es el pulso cardíaco. Esos pulsos cardíacos lo podemos determinar en varias zonas. Si nos vamos de manera cefalocaudal, podemos determinarlo, que puede ser a nivel de lo que es el temporal.
que es igual, o sea, esta parte o esta arteria temporal es la que nos va a dar o nos va a determinar esa parte del pulso. La otra que tiene que ser a nivel carotidio es más o menos, o como punto de referencia puede ser lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Nosotros podemos localizarlo en la parte media y determinar esa parte del pulso. Lo que es también el pulso axilar es igual, nosotros localizamos la región de la axila en la parte media, porque de la región axilar tenemos lo que son línea anterior, línea media, línea posterior, pero en la línea media ahí es donde vamos a colocar la parte de lo que son índice y medio para poder determinar lo que es el pulso. Puede ser también a nivel de lo que es la región de la subclavia, en la parte superior. Localizamos lo que es la región de la clavícula, dividimos nuestra clavícula en dos o lo podemos dividir en 3 regiones y en la parte media de lo que es de esa división de la clavícula es donde vamos a colocar nuestros dedos o nuestras falanges. Ahí es donde se va a localizar principalmente ese pulso o lo que es la arteria, porque es propiamente la arteria clavicular. A nivel de lo que es la región humeral o lo que es propiamente la región braquial o la arteria braquial. La arteria braquial, recuerden que se va a localizar en la cara interna o en la cara medial propiamente de lo que es el brazo. De igual forma, esa es la región del brazo. Dividimos nuestro segmento o nuestro brazo en 3 partes o en 3 segmentos. Y tiene que ser en lo que es en el extremo o lo que es la parte superior interna cerca de lo que es la región axilar. Ahí es donde vamos a poder localizar lo que es la arteria braquial o para mayor facilidad puede ser a nivel de lo que es el extremo o lo que es el tercio inferior, a nivel de lo que es la región del cóndilo. En esa región podemos localizar lo que es la arteria humeral. O propiamente puede ser en la cara interna de lo que es el codo, o de lo que es propiamente esta tróclea o este cóndilo. Los otros pulsos puede ser a nivel de lo que es radial y puede ser a nivel de lo que es cubital. Para poder localizarlo tiene que ser a nivel de lo que es el proceso o apófisis estiloides cubital y proceso estiloides propiamente radial. Tiene que ser, nosotros localizamos estos procesos o esos apófisis y ahora sí por debajo de esos procesos colocamos propiamente nuestros dedos y ahí colocamos o ahí sentimos la parte de lo que es el pulso a nivel radial. Y a nivel de lo que es cubital, de igual forma localizamos esos procesos o esa apófisis estiloides y lo colocamos por debajo. Normalmente lo que es el pulso radial es el que se siente con mayor frecuencia por la velocidad a la que va propiamente la sangre. Podemos localizar otro pulso que es el pulso femoral. El femoral, para poder localizarlo tenemos que identificar lo que es el pliegue de la ingle o este plieguecito. A la hora de localizar ese pliegue tiene que ser de manera o en la cara interna, casi llegando a los genitales. Normalmente hay pulsos que sí vamos a poder visualizar o que vamos a poder determinar de nuestro paciente y hay pulsos que se consideran como de manera un poco invasiva, que de cierta forma no vamos a poder determinar con nuestro paciente. Hay otro pulso que es el pulso popliteo. Este pulso se encuentra en lo que es la parte posterior del hueco popliteo y ahí en la parte media, normalmente todos los pulsos se encuentran en la parte media de cada estructura. En la parte media se va a poder palpar o se va a poder localizar. El otro pulso va a ser lo que es el pulso tibial posterior. El pulso tibial posterior normalmente lo podemos encontrar a nivel de lo que es el malleolo interno. Localizamos lo que es el malleolo interno, en la parte del malleolo interno, en la parte, ahora sí, en la parte interna o en la parte, se conoce como parte interna y parte inferior, es donde se va a localizar. ¿Cuáles son los pulsos que nosotros vamos a poder determinar? Va a ser el pulso radial, puede ser el pulso cubital y también puede ser el pulso carotidio. Son los pulsos que se llegan a determinar con mayor frecuencia. Los demás pulsos se consideran como pulsos un poquito o partes en donde se va a lograr invadir un poco la cuestión del paciente, entonces esos se quedan descartados. Entonces, para mayor identificarlos sería radial y cubital. Y si no logramos identificarlos, puede ser lo que es el pulso carotidio. Recuerden que para poder determinar este pulso, tenemos que estar palpando por un periodo de lo que es 1 minuto o 30 segundos. Tiene que ser forzosamente lo que es índice y medio. No pulgar, porque pulgar normalmente tiende a tener pulso propio, por la rapidez o por la velocidad que lleva lo que es el flujo sanguíneo.
Entonces, si nosotros detectamos o nosotros palpamos con el pulgar, vamos a determinar o vamos a detectar 2 pulsos. Y ese pulso va a ser el pulgar y va a ser el pulso a nivel carotidio. Entonces, no nos va a funcionar o de cierta forma va a ser, digamos que un resultado alterado. Entonces, tiene que ser siempre índice y medio, colocándolo, de preferencia a nivel radial, por debajo del proceso estiloide radial, sin ejercer tanta presión. Porque si nosotros ejercemos mucha presión, eso va a intensificar o va a modificar propiamente el pulso o la velocidad de lo que es la velocidad de la sangre. Entonces, de preferencia, tiene que ser con una presión constante, índice y medio, y por un periodo mayor a lo que es 60 segundos o lo que es un minuto. Pueden encontrar literatura que les indique que tiene que ser en 15 segundos y multiplicarlo por 3. Entonces, o multiplicarlo, o puede ser en 30 segundos y multiplicarlo por 2. Sin embargo, aquí puede tener alteraciones o llegamos a detectar ciertas alteraciones a los 40 segundos o llegamos a detectar alteraciones a nivel de los 20 segundos y eso que puede influir o que puede perjudicar en el que el paciente a la hora de que realicemos alguna terapia sufra alguna alteración de tipo cardíaca y que comience con alteraciones respiratorias, que comience con mareo, que comience con vértigo o puede llegar hasta lo que es lipotimia, que es la parte del desmayo. Entonces se recomienda siempre detectar esta parte de pulso por lo que son 60 segundos o lo que es propiamente un minuto. Igual para la parte de lo que es la frecuencia cardíaca, o sea, frecuencia cardíaca y pulso van a ser por un periodo de lo que son 30 segundos o lo que es un minuto. Ahora vamos con la parte de lo que es la frecuencia respiratoria o lo que son los parámetros de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria significa aquel paciente, ahora sí, la elevación y lo que es propiamente el descender, lo que es el diafragma. Cuando nosotros ejercemos o cuando estamos determinando la frecuencia cardíaca tiene que ser de manera indirecta. Es decir, que el paciente no tiene que saber que nosotros estamos visualizando que está respirando. Porque si el paciente lo sabe, lo va a hacer de manera, pues de cierta forma, de manera consciente y va a modificar su respiración. Entonces, el paciente no tiene que saber que estamos nosotros valorando, visualizando esta frecuencia respiratoria. Cuando nosotros podemos, o cuando estamos detectando lo que es propiamente el pulso, podemos ahí también detectar propiamente la frecuencia respiratoria. Es decir, acabamos lo que son los 60 segundos o el minuto detectando el pulso e inmediatamente podemos visualizar lo que es el tórax de nuestro paciente y prolongarnos un minuto más para poder determinar la frecuencia respiratoria. Cuando asciende lo que es, o sea, se lleva a cabo esta inspiración y la expiración, significa que ese es un ciclo de respiración. Nosotros tenemos que ver cuántos ciclos respiratorios tiene nuestro paciente en lo que es en 60 segundos o propiamente en lo que es un minuto. La frecuencia respiratoria normal tiene que ir de 12 hasta 20. En alguna literatura lo manejan que tiene que ir de 15 hasta 20. Sin embargo, aquellos pacientes que tengan una respiración mayor a 20 se le conoce como taquipnea, el aumento en lo que es la respiración. Si tiene una respiración por debajo de 12 se le conoce como bradipnea. Y cuando tiene una respiración normal, es decir, entre 12 a 19 o 12 hasta 20, se conoce como eupnea. Eu significa normal, nea significa la parte de la respiración. Entonces, de igual forma, les digo, es de suma importancia que cuando realicemos la parte de la frecuencia respiratoria, nosotros, el paciente no tiene que estar, digamos que de manera consciente sabiendo que estamos sacando este parámetro. Entonces, de preferencia, podemos compararlo o podemos estar realizando la parte de pulso, nos vamos con un minuto más y podemos realizar la frecuencia respiratoria. La otra forma de determinar la frecuencia respiratoria, una puede ser por inspección, es decir, visualizando la caja torácica, o la otra es colocando lo que es la región palmar a nivel del hombro del paciente e ir viendo cuántas veces tenemos esa elevación o cuántas veces inspira, expira nuestro paciente para poder determinar la frecuencia respiratoria. Ahora bien, vamos a la parte de lo que es la presión o lo que es la tensión arterial. Es de suma importancia conocer las partes de lo que es nuestro baumanómetro. El baumanómetro vamos a tener propiamente lo que es el brazalete, que es el que nos va a ayudar a envolver la parte de lo que es el brazo. Normalmente, para
determinar esta tensión arterial, de preferencia tiene que ser en el brazo izquierdo, es decir, por continuidad cerca de lo que es el corazón. Pero si tiene alguna alteración nuestro paciente en ese brazo, es decir, tiene algún tipo de, digamos que de catéter, porque hay pacientes que llegan a tener alteraciones o llegan a presentar estructuras en, digamos que en ese brazo, o que lleguen a presentar, o que lleguen a tener en mujeres de cáncer de mama, a veces si tienen cáncer de mama del lado, digamos que izquierdo, se le está contraindicado tomar la presión de ese brazo, se tiene que tomar del otro brazo, del brazo contrario, o que nuestro paciente llegue a presentar edema, o que llegue a presentar algún tipo de equimosis, es decir, algún tipo de golpe, trauma, o algún tipo de hematoma en esa región, tiene que ser del brazo contrario. Entonces, ahora sí, ¿cómo está conformado nuestro manómetro? Está conformado por lo que es el brazalete, que es el que va a envolver el brazo. Está conformado por lo que es el manómetro. El manómetro es el que nos va a ayudar a identificar, digamos que las cifras de la tensión arterial de nuestro paciente. Está cuantificada por lo que son milímetros de mercurio. Y milímetros de mercurio es por cuestión atmosférica. Se quiere decir que la presión atmosférica está cuantificada igual por milímetros de mercurio, entonces a nivel de lo que son los vasos sanguíneos también se tiene que cuantificar en milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros insuflemos o de cierta forma ejercemos presión a nivel de este brazalete, vamos a romper la presión atmosférica con la presión interna que se está ejerciendo a nivel de lo que es la sangre o los vasos sanguíneos. Por lo tanto, vamos a escuchar el latido o vamos a escuchar este pulso. Está conformado también propiamente por lo que es un manguito y está conformado por lo que es la pera, que es la que nos va a ayudar a insuflar o la que nos va a ayudar a inflar propiamente este brazalete. Y por lo que es la perilla, que la perilla o propiamente la válvula es la que nos va a ayudar a manipular o para disminuir la presión que se está ejerciendo en dicho brazalete. Para la toma de presión arterial tiene que ser siempre, es de suma importancia, que siempre la determinemos o la detectemos en lo que es en el brazo izquierdo. Si está contraindicado, entonces nos vamos a lo que es propiamente el brazo derecho. Tiene que ser propiamente a nivel de lo que es el pliegue cubital o el pliegue radial. Más o menos son 2 dedos o 3 dedos a nivel de lo que es este pliegue, y es en donde vamos a colocar este brazalete. O la otra forma es localizando esta arteria, pues a nivel de lo que es la arteria braquial, pero de igual forma 2 dedos por arriba de lo que es este plieguecito. Se tiene que colocar nuestro brazalete, y a la hora de colocar propiamente nuestro brazalete, tenemos que, para colocar el estetos, aquí sí tenemos que palpar lo que es la arteria braquial. La arteria braquial es en la parte media, o sea, literalmente la arteria braquial va a venir desde la región axilar, desde lo que es, va a pasar lo que es el tercio superior, tercio medio, y va a llegar a lo que es el tercio inferior, que es en donde se llega a palpar con mayor frecuencia. Detectamos o palpamos esta arteria braquial y es donde vamos a colocar propiamente nuestro estetoscopio. Nosotros no lo vamos a escuchar a nivel del estetoscopio de primera instancia, pero sí cuando empecemos a ejercer cierta presión por medio de lo que es la pera o por medio de lo que es el manómetro, vamos a empezar a escuchar propiamente un ruido. Estos ruidos se conocen como ruidos de Korokov. ¿Qué son los ruidos de Korokov? Estos ruidos nos van a ayudar a identificar tanto la presión sistólica como la presión diastólica. Normalmente, para nosotros poder determinar la presión arterial, es de suma importancia decirle al paciente cuáles son las presiones que ha manejado. Si es un paciente que ha manejado presiones entre 180 sobre 90, quiere decir que nosotros vamos a insuflar 20 milímetros de mercurio más de lo normal de su presión arterial. Si maneja 180, tenemos que insuflar hasta 200. Si es un paciente que maneja presiones de 120, tenemos que insuflar hasta 140. Si es un paciente que maneja presiones de 90, tenemos que insuflar hasta 110. Entonces tenemos que insuflar por arriba de lo que son 20 milímetros de mercurio de lo normal de la presión de nuestro paciente. Cuando nosotros insuflamos y nos determinamos, digamos que es un paciente que maneja una presión o que nos comenta que es una presión de 120, lo insuflamos hasta 140, nosotros tenemos que ir disminuyendo esa presión por medio de la perilla, tenemos que ir moviendo, tenemos que ir quitando esa presión. En el primer, ahora sí, digamos que vamos a escuchar lo que es un primer latido o un primer ruido.
significa que es la presión arterial sistólica. Y tenemos que visualizar en dónde o en qué, digamos, en qué rango, en qué número escuchamos ese primer latido. Porque esa es la primera o es la presión arterial sistólica. Después vamos a ir insuflando o vamos a ir quitando lo que es propiamente la presión. Y después vamos a dejar de escuchar ese ruido o ese latido. Cuando dejemos de escuchar ese latido, quiere decir que es la presión arterial diastólica. Y tenemos que ver en dónde se visualiza, si en 80, si en 60 o en 110. Tenemos que ver el parámetro donde se visualiza, o donde más bien, donde logramos identificar que se deja de escuchar. ¿Por qué? Porque digamos que el primer ruido o el primer parámetro donde nosotros vimos que se escuchó, quiere decir que es la presión arterial sistólica, y el segundo parámetro donde dejamos de escuchar el ruido es la presión arterial diastólica. Y ahí es donde determinamos nuestra presión arterial. Si es un paciente que no se ha checado o que no se ha monitorizado su presión arterial, normalmente nos vamos hasta 140. Y a partir de 140 ir disminuyendo de manera gradual y de manera constante lo que es propiamente la presión por medio de lo que es la perilla. Escuchamos el latido, determinamos si es en 120, ahora sí dependiendo del número, y nos tenemos que acordar de ese número. Y ya recordamos que es presión arterial sistólica. Seguimos insuflando, dejamos de escuchar ese ruido y podemos determinar que es la presión arterial diastólica. Y ya podemos decir que su presión arterial de nuestro paciente, un ejemplo, es de 120 sobre 80 o es de 110 sobre 70. Esta presión arterial tiene que ser manejada por milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los parámetros normales de la tensión arterial? Lo vamos a dividir en sistólica y diastólica. Lo normal de sistólica va de 80 hasta 120. Y lo normal de diastólica va de 60 hasta 80. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente presenta una presión de 80 sobre 60 milímetros de mercurio, es un paciente con una presión normal, o sea, es normotenso. Pero si un paciente presenta una presión de 70 sobre 50, ya no cumple con estos parámetros normales. Quiere decir que es un paciente que tiene hipotensión. Sí, para la parte de prehipertensión, o sea, prehipertensión quiere decir que es un paciente que tenemos que estar vigilando porque puede desencadenar ser ya hipertenso. Prehipertensión se considera una sistólica de 120 hasta 139 y una diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. Es decir, si un paciente presenta una presión de 135 sobre 85, estamos todavía en el rango de una prehipertensión. Pero si es un paciente que ya presenta arriba de 139 de manera sistólica o arriba de 89 de manera diastólica, ya nos vamos a la segunda fase, que la segunda fase ya se considera como hipertensión grado 1. Esta hipertensión grado 1 se considera una sistólica de 140 hasta 159 milímetros de mercurio y una diastólica de 90 hasta 99 milímetros de mercurio. Hipertensión grado 2 significa que tiene una sistólica de arriba de 160 y una diastólica por arriba de lo que es 100. También se coloca aquí lo que es una crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es de suma importancia porque a veces hay pacientes que no tienen sintomatología o signos importantes. Bueno, no importantes, sino que refieren a los pacientes. Es decir, hay pacientes que solamente refieren cefalea, solamente refieren acúfenos, solamente refieren fosfenos, o simplemente refieren como la parte de náuseas o emesis, que emesis significa vómito. Pero a la hora de determinar lo que es su presión arterial o su tensión arterial, son pacientes que están teniendo una crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva significa una sistólica superior a 180 y una diastólica superior a 110, o sea, 180 sobre 110. De esta crisis hipertensiva es importante canalizarlo ahora sí, a la parte de urgencias. ¿Por qué? Porque se divide en dos, en una urgencia hipertensiva y en una emergencia hipertensiva. Una urgencia significa que sí, tiene parámetros altos, pero no pone en riesgo o no hay daño a un órgano blanco. ¿Y cuál es el órgano blanco? Retina, corazón, la parte renal
la parte cerebral. Y la emergencia hipertensiva significa que está poniendo en riesgo la vida de nuestro paciente y que hay un daño a un órgano blanco. Igual, o sea, puede haber un evento vascular, o sea, hemorragia o una presión alterada a nivel neurológico, puede haber un infarto, puede haber de cierta forma problemas renales o puede haber desprendimiento de retina por el aumento de esta presión. Entonces, cuando nuestro paciente tenga una presión por arriba de 180 sobre 110 milímetros de mercurio en su presión arterial, son pacientes que tienen que ser canalizados a la parte de urgencias. Cuando nosotros determinemos una presión normal, es cuando se le puede realizar cualquier tipo de tratamiento específico a nuestro paciente. Si nuestro paciente está sufriendo prehipertensión, hipertensión grado 1 o hipertensión grado 2, quedan de cierta forma contraindicados cierto tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque puede intensificar esta presión o este flujo sanguíneo y puede condicionarles al paciente mayor sintomatología o les puede condicionar de cierta forma eventos vasculares o también lipotimias, o sea, desmayos, por falta de oxigenación. Es de suma importancia recordar que para todos los parámetros o para todos los signos vitales, nuestro paciente tiene que tener una silla con un respaldo. Eso es de suma importancia porque nuestro paciente tiene que estar de manera cómoda para que no modifique ningún tipo de lo que es parámetro. Nuestro paciente no tiene que estar de cierta forma con esta necesidad o con esta parte urinaria, ni tampoco con la parte fecal, o sea, mínimo tiene que estar en reposo de 10 hasta 15 minutos para que se le puedan tomar adecuadamente lo que son los signos vitales. De igual forma, nuestro paciente no debió de haber fumado por un periodo de lo que es 15 minutos, no debió de haber realizado algún tipo de ejercicio o caminatas exhaustivas, igual por un periodo de 10 a 15 minutos. Y es un paciente que se va a encontrar en sedestación, es decir, con las piernas, digamos que sin flexionarlas o de cierta forma sin estar realizando algún tipo de movimiento, y de igual forma tiene que estar pegado a la parte de lo que es el respaldo. Para la parte de la presión arterial, lo que les comentaba, el paciente de preferencia tiene que ser en el brazo izquierdo por continuidad del corazón. Si no se le puede valorar o no se le puede tomar la presión del lado izquierdo, tiene que ser del lado derecho. Pero eso sí, nuestro paciente tiene que estar de manera lateral o de manera pegada a lo que es propiamente la mesa, y tiene que estar en extensión todo lo que es la región del codo y lo que es la región del antebrazo. Dentro de parámetros normales, tenemos que checar o tenemos que volver a tomar la presión arterial del brazo derecho. Aquí no hay ningún problema, no nos podemos esperar, sino que de manera inmediata se lo podemos tomar. Pero si aún así nosotros tiende a tener una variación muy importante, sí nos tenemos que esperar 5 minutos para volverle a tomar la presión del brazo izquierdo. Entonces, sí es muy importante estar con estos parámetros o con estas indicaciones, para que de cierta forma no tengan alteraciones o modificaciones en los parámetros de los signos vitales. Recuerden, la temperatura se tiene que cuantificar, o lo normal son de 36 grados pero Celsius. Lo que es la frecuencia cardíaca tienen que ser lo que son latidos por minuto, es decir, LPM. Lo que es los pulsos tienen que ser PLM, que significa pulsos por minuto. Y lo que es la parte de la frecuencia respiratoria tiene que ser respiraciones, o sea, RPM, respiraciones por minuto. Y lo que es la parte de la tensión arterial o de la presión arterial tiene que ser por milímetros de mercurio.